Seguramente ya conoces o ya estás familiarizado con la historia de Betsabé y David. Y hay cosas que me llaman mucho la atención sobre los errores particulares que David cometió en este aspecto. Sabemos que, bueno, David claramente pues se acuesta con Betsabé y muchas veces preguntamos, bueno, ¿cuál fue el error ahí? Y la respuesta muchas veces es, bueno, pues la escritura dice que se levantó muy tarde y que andaba por ahí paseando nada más en el techo. Sin duda se volvió una persona ociosa, se volvió alguien demasiado relajado, olvidó todo lo que tal vez, sí, se vivió en la ociosidad y es más fácil caer en el pecado cuando estás ocioso. Ok, estoy de acuerdo en parte con eso. Sin embargo, hace un par de años, cuando yo estaba releyendo esta historia, regresando de la misión, me llamó mucho la atención un nuevo enfoque que noté. Y este enfoque está en el primer versículo del capítulo 11 del segundo libro de Samuel, donde justamente se introduce la historia de Betsabé. Y aconteció que al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y me llama mucho la atención porque David no solo había llegado a un punto en su vida donde, bueno, puedo relajarme, sabes, soy rey, hay riquezas, tengo un palacio amplio o una casa amplia, sino llega el punto en el que olvida sus deberes. Si notas aquí en la escritura dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. En el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David envió a su general. En el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, el rey David no salió a la guerra. Dice la escritura, se quedó en Jerusalén. Es bueno tener tiempo libre, es bueno tener tiempo de pasearnos por el palacio. Pero me llama la atención que en esta ocasión, literalmente David no debía de estar ahí. En el año en el que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Tal vez el primer error que cometió no es simplemente tener tiempo libre, sino descuidar, o más bien ganar ese tiempo libre a costa de sus deberes. El rey David no atendió su rol como rey en el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Y aprendemos que tal vez entonces, si lo aplicamos a nuestra vida, muchos de nuestros errores podrían venir de olvidar cumplir con nuestros deberes, o principalmente de olvidar nuestro papel, nuestro rol, el quiénes somos y qué implica todo eso que nosotros somos. Tal vez podrías ligar esto a la enseñanza de que somos hijos de Dios. ¿Qué implica eso? ¿Qué papel tengo yo si es que soy un hijo o una hija de Dios? David no atendió su responsabilidad como rey. Tal vez los errores que vamos a cometer o muchos de los errores que cometamos en nuestra vida vendrán porque justamente olvidamos lo que implica el ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Ahora, avanzando un poco en la historia, David se acuesta con Betsabé, Betsabé concibe, se embaraza de él, y David dice, ¿ahora qué hago? Y entonces llama a Urías y le dice, bueno, ve a acostarte con tu mujer, o ve a pasar la noche con tu mujer. Y Urías se va, pero cuando estaba fuera, no se va a su casa, sino que se queda guardando la casa del rey. Y él dice, David, ¿cómo es que me voy? Cuando David le replica, oye, ¿por qué no te fuiste con tu esposa? Y él dice, oye, pues mis compañeros están allá luchando y peleando y yo estoy aquí, ¿quieres que vaya a mi casa y cene con mi esposa? No, estamos en una guerra, no voy a hacer eso. Y me imagino a David frustrado, ¿no? Como de esta persona, ¿qué hago con ella? Y trata de emborracharlo y trata de hacerlo. Y David dice, no, yo estoy aquí, yo soy un general del rey, yo sirvo al rey y eso es lo que voy a hacer. Mientras estemos en esta batalla, mi propósito, mi papel como general, como líder en esta batalla es cuidar al rey. Y eso voy a hacer. Vemos el contraste de alguien que se aferraba mucho a su papel y alguien que ya había olvidado su papel. Urías servía al rey y eso es lo que iba a hacer. Y entonces David dice, bueno, ¿cómo me deshago de este problema?
Y entonces se encuentra una solución. Tratar de ocultar el pecado. Y esto es lo que ya venía haciendo, de hecho. O sea, la respuesta... Y ese es el segundo error, que casi me salto. A ver. El segundo error de David fue que una vez cometido el pecado, trató de ocultarlo. Su razonamiento fue, ups, embaracé a Betsabé, la gente va a saber cómo me aseguro que no salga a la luz esto. Traigo a su esposo que se acueste con ella y ya está, el bebé es de él. Y entonces el problema de David fue tratar de ocultar el pecado. Sabemos que el arrepentimiento es el proceso que nos lleva a ser limpios de los pecados al aplicar la expiación de Cristo en nuestras vidas. Pero el problema con ocultar es que justamente quebra o rompe el primer paso del arrepentimiento, el cual es reconocer. No se reconoce, preferimos ocultarlo y enterrarlo. Justamente te digo, cuando estaba releyendo esta historia del rey David en 2016, tengo ahí anotado en el diario, en 2016 yo estaba aprendiendo en un curso de instituto acerca de la masacre de Mountain Meadow, que ya hemos tratado anteriormente en el canal. Fue una masacre, un evento en el que miembros de la iglesia, había tensiones políticas, etcétera, y varios miembros de la iglesia acaban quitándole la vida a una caravana de varias personas, de 140 personas creo. Y entonces, justamente yo estaba escribiendo acerca de los problemas que suceden cuando tratamos de encubrir nuestros errores. Y yo estaba justamente viendo que lo que pasó en esa masacre fue que tenían rodeadas a estas personas, pero dos de ellas salen de como la cobertura y las matan. Pero lo que pasa es que estas personas, miembros de la iglesia, lo que habían hecho era traer a indios a ayudarles para al final echarles la culpa a los indios. Y el problema es que cuando estas dos personas salen y les disparan, los demás se dan cuenta que ellos, gente blanca, no gente india nativa, sino gente blanca, estaba involucrada en el tiroteo. Y entonces ellos dicen, chin, ya nos descubrieron, ya no podemos echarle esto, porque creo que el rollo era que solo querían asustarlos para que se fueran, o algo parecido. Querían deshacerse de ellos, pero no necesariamente matarlos. Y lo que pasa es que dicen, ya no podemos dejarlo así, porque ya saben que nosotros vinimos a dispararles. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Soy hombre blanco, te ayudo y te doy protección de los indios para que tú llegues a tal lado. Les ayudan y en lo que están trasladándose es que sucede la masacre. Y entonces yo reflexionaba mucho en los contrastes, o más bien los puntos de conexión que hay con la historia del rey David. Si no era tu intención matar a nadie y le dispararon tu gente a 2 personas y murieron, ¿no es mejor admitirlo ahí en lugar de seguir tratando de ocultarlo y quitarle la vida a 140 personas? Y lo mismo pasaba con David, ¿no? Si cometiste el error, ¿no era mejor pues admitir, sabes que el rey pues se acostó con esta mujer en lugar de pues traer la sangre de alguien en tus manos? El problema con tratar de ocultar el pecado es que regularmente eso involucra otros pecados. Es como las mentiras, para poder decir una y sostenerla tienes que decir otras 2. Y esas 2 necesitan 2 cada una. Y entonces se vuelve una espiral que te empieza a arrastrar, ¿no? Y las escrituras dicen que el diablo los envuelve y los empieza a arrastrar, ¿no? Y entonces sí, empiezas a envolverte en uno y otro y otro y otro problema por no quitar el problema del centro, que se resolvería empezando con el primer paso del arrepentimiento, reconocer. Dentro de esta reflexión o cosas que yo escribí de mis reflexiones en cuanto a este asunto que te comento y la relación que estaba haciendo con la historia de David, escribí algo que me llamó mucho la atención ahora que lo quise releer para ver qué había pasado o qué había pensado. Y yo escribí, lamentablemente podría ser que estas personas creyeron que la sangre de estos 140 hombres serviría para limpiar el primer pecado que cometieron. Tal vez pensaron que podría ocultarlo, pero lamentablemente el ocultar un pecado no lo limpia. Lo repito, lamentablemente ocultar un pecado no lo limpia. Fue una lección que los santos de esa época tuvieron que aprender. Fue una lección que David tuvo que aprender también a las malas. Y espero que nosotros podamos aprender de la experiencia ajena, ¿verdad? No hay pecado que limpie otro pecado. Puede haber pecado que utilicemos para ocultar otro,
pero ningún pecado se limpia con otro. El error de David fue creer que podía ocultarlo, pero ocultarlo nunca lo limpiará. Y eso te enreda más y más. Y justamente venimos a otra cosa, que es el tercer error que yo considero de David. Cuando nosotros llegamos a 2 de Samuel 11:15, David ya dice, ya no puedo con este hombre, no se va a casa de su esposa, no va a funcionar mi plan de ocultar mi pecado. Tengo que asegurarme que se oculte de una manera y eso es matando a este hombre y me traigo a Betsabé a vivir conmigo y ya está, es mi esposa. Se murió su esposo, yo la traje aquí y pues ahí nos embarazamos. Bueno, ella se embarazó. Y entonces dice 2 de Samuel 11, versículo 15, y escribió en la carta diciendo, le está escribiendo a Joab, que era su líder al frente de la batalla, le dice, hey, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y me llamó mucho la atención, yo no recordaba este detalle, yo recordaba que él mandaba a Urías hasta el frente de la batalla, pero yo no recordaba que él decía hasta enfrente y después se hacen ustedes para atrás. Fue sumamente calculado. De cierta manera, la gente se arriesga en las batallas. Se puede esperar que va a haber bajas, ¿no? Que va a haber gente que fallezca. Pero fue muy calculado lo del David. Mándalo al frente y ustedes se hacen tantito para atrás. Ahora, ¿qué tiene esto que ver o cuál es el error? Aparte de, claro, matar a una persona. Si nosotros regresamos a 1 Samuel 18:17, cuando David todavía no era rey, ya había matado a Goliat, a la gente le empezaba a agradar muchísimo y Saúl se puso celoso de él. Y entonces Saúl decía, yo quiero que David muera, la gente lo quiere más que a mí, no puede haber gente que quiera, o sea, nadie debería querer más a esta persona que yo, que soy el rey. Y entonces empieza a planear, ¿cómo le quito la vida a David? Y en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, en el versículo 17 dice, y dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a mi hija Merab, la mayor, te la daré por esposa, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las guerras de Jehová. Mas Saúl decía dentro de sí, no será mi mano contra él, sino que la mano de los filisteos será contra él. Yo lo necesito matar, pero no lo voy a matar yo. Lo voy a mandar al frente de la batalla con los valientes, y Urías, dice la escritura que era uno de los valientes de David. Saúl dijo, voy a mandar a David enfrente de la batalla y yo no lo voy a tener que matar, lo van a matar los filisteos. Qué ironía, ¿no? Después de tantos años está David siendo el rey y dice lo mismo, yo voy a mandar a Urías al frente, no lo voy a matar yo, lo van a matar los amonitas. Y Saúl siguió poniéndole planes a David para matarlo. También unos capítulos después, en el capítulo 26 de 1 Samuel, versículo 18, le dijo, no es cierto, perdón, ya me equivoqué, aquí me salté esta parte. Cuando nosotros pensamos, en esta similitud y el error que comete David un poco después, nos hace pensar en la ironía de David estaba aquí tratando de matar a un hombre exactamente de la misma manera en la que lo habían tratado de matar cuando él no era rey. David estaba haciendo lo que él seguramente no disfrutó que le hicieran a él. Es la hipocresía misma, que te beneficiaste, o más bien tal vez te quejaste de lo que te estaban tratando de hacer, pero en cuanto tú fuiste el rey, estabas tratando de hacer lo mismo. ¿Cómo exigir misericordia y ayuda de Dios si cuando tú estás en esa misma posición haces exactamente el mismo mal? No tiene sentido. Tal vez David había olvidado que se sentía que el rey conspirara contra ti para matarte y moviera sus fichas de ajedrez para quitarte del mapa. Pero no solo tal vez David había olvidado lo que se sentía ser perseguido por un rey, sino peor aún, ser perseguido sin motivo. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 18, justamente cuando Saúl está persiguiendo a David para matarlo, ahora muy literalmente, ya no lo está mandando al frente de la batalla, ya lo está buscando para matarlo. David le perdona la vida a Saúl en una cueva y después mientras está dormido Saúl.
Y en estos diálogos que tienen después de que David le enseña a Saúl que le perdonó la vida, David dice: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal hay en mi mano? Y si ponemos esta escritura y la trasladamos al frente, estoy seguro que Urías pudo haber dicho lo mismo. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y me llama mucho la atención la palabra siervo en la oración. ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? Si pensamos en la historia de David y Saúl, David servía al rey. David no haría nada para dañar al rey. Tuvo la oportunidad de matarlo y David dijo: no, es el ungido del Señor y no se toca. Y cuando vamos a la historia de Urías y David, Urías dice: no me voy a ir a dormir con mi esposa, no me voy a ir a descansar, no me voy a ir a cenar, me voy a quedar aquí sirviendo al rey. Y vemos esta lealtad que David y Urías tenían en cada punto de su historia. David no solo había olvidado que se sentía ser perseguido por el rey, sino había olvidado lo injusto que era que un rey te persiguiera sin ningún motivo, sin nada que le hubieras hecho. Pero David acabó cayendo en eso mismo de lo cual se quejaba o se lamentó. Es interesante, pero muy triste, el darnos cuenta que muchas veces esta es la historia de la humanidad. Vamos a hacer a otros lo que no queremos y no nos gusta que nos hagan a nosotros. Y cuando nosotros no estamos en posición de poder y nos hacen algo, nos quejamos, pero cuando nosotros tenemos esa posición de poder, hemos aprendido por triste experiencia que conforme las personas adquieren autoridad, de las primeras cosas que hacen es ejercer injusto dominio. Lo aprendemos por triste experiencia, dice la Escritura. Y entonces tiene mucho sentido por qué el pecado podría ser tan grave. No solo porque se cometió un mal terriblemente grave, sino porque aparte era algo que se supone que tú entendías. Se supone que tú mejor que nadie sabías que eso no debía de hacerse. No solo quitarle la vida a una persona, sino planificar su muerte en base a la guerra y también hacerlo sin nada que esa persona tuviera contra ti, cuando esa persona todo lo que quería hacer era el bien para ti. Hubiera ido hasta la muerte por ti, pero tú decidiste matarlo por ti. Curiosamente es casi lo mismo, pero una muestra abnegación y la otra muestra arrogancia y egocentrismo. Su plena entrega solo puede ser el contrapeso de tu mucha arrogancia y egocentrismo. Y David se supone que debió de haber aprendido esa lección, pero lamentablemente cayó en ese mal. Y pensamos en la ley de Moisés que dice ojo por ojo, y tal vez decíamos, si regresamos el tiempo, David estaba pagando por lo que iba a hacer. pero creo que la ley de ojo por ojo, como ya lo he explicado antes, tenía que ver con la empatía. Tenías que entender que el ojo de tu hermano era tu ojo, y tenías que aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si teníamos que ser así de brutales, tal vez podría decir la Escritura, pues lo seremos. Pero tienes que entender que amas a tu prójimo como a ti mismo y vas a valorar su ojo como vas a valorar tu propio ojo. Y vas a valorar tu vida como valoras la vida de él. Vas a valorar la vida de él como valoras la tuya. Lo dije al revés. Pero David tampoco aprendió esa lección. La ley de Moisés se basaba en la idea de que crearas esta empatía, de entender que debes de amar el ojo de tu prójimo como a tu propio ojo, porque ante la ley son lo mismo. Y David no aprendió esa lección. Olvidó lo que era ser el campesino o el general que era perseguido sin razón. David no entendió la ley de Moisés. David rompió la ley de oro. David no aprendió a amar a su prójimo como a sí mismo.